Prefacio. Solo Dios tiene el poder de hacer algo tan extraordinario, y es que nos enseña cosas nuevas todos los días, con las mismas palabras escritas en la Biblia o en la Torá, desde los tiempos de Moisés. Así es, sin cambiar una letra, ni un punto, ni una coma. Para explicar lo que descubrí en mi nuevo libro titulado Nuevos Descubrimientos Bíblicos, Dios es tan maravilloso, les narro cómo se dieron dichos descubrimientos. Gracias a que me puse a unir las profecías de todos los profetas, los apóstoles y Jesucristo, engranando unos con otros con señales que son comunes para todos, logré armar un rompecabezas gigante donde en el transcurso del estudio iban saliendo nuevos hallazgos, algunos muy importantes y urgentes, principalmente para los cristianos y los israelitas, otros interesantes. Me siento feliz y a la vez muy triste, también un poco temeroso y esperanzado que Dios nos salve a mucha gente, porque el tiempo de la segunda venida del Mesías ha llegado, así como todas las cosas que tendrán que suceder antes, las cuales son muy lamentables y horribles. Yo sé que hay diferentes iglesias o sinagogas y mucha gente asiste a ellas, pero eso no es suficiente. Todavía faltan millones de personas, incluso familiares. Por eso pienso que todos, absolutamente todos los miembros, incluyendo los pastores, deben de salir a la calle, a los hogares y a compartir la palabra de Dios, porque nada se gana si no rendimos frutos a nuestro Dios Jesucristo. Yeshua. Más bien, he sabido que algunos de ellos frenan a sus feligreses para que no salgan a las ciudades a predicar, con el pretexto que se necesita tiempo para aprender, donde más bien esa fue la orden que nos dejó nuestro Rey y Salvador, y Él mismo mandaba a sus discípulos y sus apóstoles a anunciar el Evangelio. Pero ahora es muy necesario más que nunca por las cosas que han de venir. El presente libro les puede servir de mucho porque lo que viene es muy valioso para compartirlo, y les repito, muy urgente, empezando por nuestra familia, vecinos y amigos. Ya casi no queda tiempo. Dios promete protegernos y arrebatarnos justo antes de las tragedias que vendrán, pero también dice que quizás podamos o ameritemos ser salvos, y lo dice a los cristianos, porque con los israelitas hay otro tipo de protección y situación que va a suceder. Saludos, Bosa. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Bosa. Esto es el prefacio. Gracias. Nuevos descubrimientos bíblicos. Dios es tan maravilloso que con las mismas palabras escritas durante siglos nos enseña cosas nuevas en estos últimos tiempos, sin cambiar ni una letra, ni un punto o una coma. Así es como descubrí lo que aquí les narro. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Bosa, San José, Costa Rica, 2018. Nuevamente les hago este resumen para aclarar y explicar un poquito mejor y enseñar cosas nuevas también que agregué en los últimos días de estos nuevos importantísimos descubrimientos bíblicos. Espero que les guste y que les pueda servir de mucho a ustedes, a su familia, a sus hijos, sus padres, sus amigos. Dios los bendiga. Hasta luego. Comparto estos nuevos descubrimientos muy valiosos porque quiero que te salves y a tu familia. Jesús lo hacía más simple que muchos pastores y sacerdotes. Él nos decía: vete y no peques más. Así es sencillo. Pidamos perdón a Dios en nombre de Jesús o Yeshua. Él nos podrá salvar, porque cuando vean mis videos y si pueden leer mi libro, se darán cuenta paso a paso
¿Cuándo es el tiempo de más alta probabilidad que comienza la destrucción y angustia de la gente? Por amor a tu familia y amigos, por favor comparte esta noticia para que la mayor parte de gente tenga el aceite en sus lámparas cuando Cristo nos recoja en las nubes, segundos antes de la gran catástrofe. Por eso, no hay que tener miedo de conocer lo que yo descubrí, sino hay que tenerlo si no quieres creer en lo que nos anunció Dios. Les exhorto a que hagan lo que hacía Jesús y les repito las palabras de nuestro Mesías en Marcos 6:11. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Eso es para juicio de Dios y es muy grave, y de la misma manera los apóstoles hacían esto, y lo pueden ver cuando Pablo y Bernabé lo hacían en Hechos 13:51. Entonces, que dice así: entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Comparta, crean, prediquen los poquitos días para que todo esto se cumpla, ya que eres muy afortunado de haber recibido la noticia. Saludos, Bosa. Para todas las iglesias y siervos del Señor y público en general, generalmente todos los estudios sobre los tiempos del fin o los 7 años de la última semana que quedó pendiente en la profecía de Daniel y los estudios del libro del Apocalipsis, la mayoría de pastores o iglesias cristianas, entre muchas otras, han basado sus estudios principalmente en ganando el libro de Daniel con el Apocalipsis. Sin embargo, eso ha generado una serie de diferentes posiciones sobre la profecía en sí, y más en lo que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Pero eso ha servido para que unos crean una cosa y otros otra, y así con diferentes tipos de argumentos entre unos y otros. Casi siempre todos dicen que tienen la razón, que son la iglesia verdadera y las demás son sectas. Llevo años de leer la Biblia y asombrosamente, aún habiendo leído muchas veces algún versículo, texto o libro, he descubierto algo nuevo que antes no veía, y no porque el texto haya cambiado, sino mi entendimiento. Pero también he descubierto otras cosas gracias a otros pastores, libros y otras fuentes que habían igualmente hallado algo importante en el contexto de la Biblia, y algunos de ellos y gracias a ellos todos los días yo aprendo. Todos aprendemos de todos. Este estudio es una bendición para prepararse de antemano de todo lo que sucederá pronto, y quiero compartir con humildad, prudencia y de la misma forma que otros han fortalecido mis conocimientos. Espero que ustedes lo aprovechen y hagan lo mismo. Compártanlos de igual manera las nuevas noticias a los demás, incluso a los tibios, para que puedan encontrar el camino hacia el reino de Jesucristo y así se beneficien de este hallazgo, o hallazgos más que todo. Tesalonicenses 5:13 y Daniel 9:27 advierten lo siguiente: cuando firmen un tratado de paz y seguridad por 7 años, vendrá destrucción repentina. Esto, por lo que se puede concluir, es literal, y entre los que estarán en la firma, posiblemente, es el anticristo, el hombre de pecado. Pero secretamente y astutamente muchos países se han puesto de acuerdo para atacar y destruir a Israel. Lo que descubrí se los voy a demostrar paso a paso, con la Biblia en la mano. Tomen usted su Biblia y procedan a analizarlo de la misma forma. Y es lo siguiente: al engranar solo los libros de Daniel y el Apocalipsis, tal como se ha hecho siempre, se deja por fuera, digamos, como un 60% o muchas cosas de todo lo que nos dice una y otra vez Dios de lo que va a suceder en los acontecimientos finales.
ya que también había que engranar, como si fueran rompecabezas, las demás profecías de todos los profetas, los apóstoles, incluso los evangelios, con las profecías de Jesucristo, para obtener todo el panorama completo, ya que se va a conocer absolutamente casi todo, casi porque no sé si encontraremos más cosas como le ha sucedido, y cronológicamente, y es donde cualquiera que sea la denominación cristiana va a resolver muchas de sus diferencias, dudas o interpretaciones, aunque muchas veces, aunque digan que es de día o que la luna es blanca, ellos creen que es blanca porque la ven blanca. Casi la gente no va a cambiar porque yo les diga o conozcan cosas nuevas, cuesta mucho. Ay de nosotros, les recuerdo esos ay que están en la Biblia, ay de nosotros. Viene un gran sufrimiento a todos los habitantes del mundo, ricos y pobres, el dinero no vale nada, no valdrá nada, la comida será muy escasa, incluso para conseguir un pedazo de pan. Será muy difícil, las enfermedades y la muerte serán abundantes, y el miedo enloquecerá a todos, y la violencia aumentará. También el combustible será muy escaso, la electricidad y el agua igual. En fin, no hay palabras para escribir lo que viene. Por eso hay que buscar la salvación antes. Olvídense de las iglesias que están predicando cosas fuera del contexto bíblico. Ellas te pueden llevar a esa gran tribulación, incluso al infierno, porque se llaman cristianas. Algunos porque cambiaron los mandamientos de la ley de Dios, y otras por avaricia, o porque lucran con la palabra para provecho propio. Les demostraré que para ser salvos se ocupan solo tres cosas: seguir a Yeshua o Jesucristo, amor al prójimo y cumplir los mandamientos de Dios. Pero como nos los explica Yeshua, que vino no solo a cumplir la ley, sino que arregló lo que habían agregado, interpretado mal los escribas, y eso se llama estar bajo la gracia, por supuesto que al arrepentirnos del pecado. Además, repito, Yeshua lo hacía muy sencillo, solamente le decía a la gente lo siguiente: vete y no peques más. Un ejemplo de un descubrimiento bíblico que muchas personas han interpretado mal, confundiendo una cosa con otra. Les voy a mostrar que Asiria no era Siria o viceversa, ya que muchos pastores la confunden el día de hoy, y esto lo pueden leer en Segunda Reyes. Esto es un ejemplo para que vean cómo se puede confundir la misma Biblia. Segunda Reyes 16:5 dice: por aquel tiempo Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Ramías, rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, y salieron a Asaf, pero no pudieron tomar la ciudad. Entonces el rey de Edom recuperó para Edom la ciudad de Elab, y los edomitas llegaron, y después de arrojar a Elab y a los de Judá, se quedaron a vivir allí hasta el día de hoy. Entonces Asaf envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, a decirle de su parte: yo tu servidor soy como un hijo tuyo, por lo tanto ven y líbrame del rey de Siria y del rey de Israel que me están atacando. Como pueden ver, esos dos países, Asiria y Siria, son totalmente diferentes, con un nombre muy parecido, como decir Suecia y Suiza. Entonces muchos pastores evangelizadores interpretan con base a dicho error, por eso caen en otro error. Así como van a encontrar muchos descubrimientos. Solo es como un ejemplo, y es importante porque, como el caso anterior, una cosa puede ser totalmente diferente a otra por mala interpretación. ¿Y por qué es importante? Tal vez esta parte de Asiria, porque Asiria
está profetizado en estos tiempos finales. ¿Y quién es Asiria? Pues lo vamos a ver. Hasta aquí esta parte. Bueno, voy a comentarles algo antes. Tal como les comenté, hay que ir engranando las profecías, y para eso voy a empezar con Mateo hasta terminar con el Apocalipsis, y iré enfatizando donde se va engranando toda la profecía por medio de las señales que se van uniendo, y pondré una que otra nota y observación importante. Al terminar el estudio nos sorprenderá. La nota estará en negrito y la parte bíblica en letra normal. Cabe indicar que mis comentarios vienen escritos en negrita, con la parte de los versículos vienen sin negrita, así de simple. Eso es lo que quiero decir. El primer dato que descubrí es que se van a dar, entre otros acontecimientos importantes, el primero al inicio de la gran tribulación y el otro a la mitad, los 3 años y medio. Bueno, y al final, el tercer acontecimiento es al final de la guerra con Jesucristo, a los 7 años. El primer acontecimiento es la llamada guerra de Gog, que es exactamente la misma que el Salmo 83, que es la misma que habla Joel, Isaías y muchos profetas que les voy a enumerar y a engranar. Pero así también hablan los apóstoles y todo el Nuevo Testamento. Jesucristo lo dice inclusive. También Daniel y el Apocalipsis, por supuesto. Esta guerra durará un día, eso lo van a ver. Un día, bueno, más bien medio día, puede ser que sea tal vez una semana o corto tiempo, pero a lo que yo entendí es un día, o del atardecer al anochecer, porque dice que comenzará en el atardecer y el amanecer ya Dios los habrá destruido a las naciones, y podría ser el día de Pesach, la Pascua judía, no establecida por el mundo. Esto no lo interpreto, se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero también en esta guerra es donde Dios anuncia el día de su ira, y por lo tanto interviene de inmediato y destruye todos esos ejércitos, posiblemente todos los musulmanes de los países alrededor de Israel, con una muchedumbre de millones en su ejército, que vendrá a destruir el pueblo de Dios. No son los chinos como alguna gente piensa o interpreta, son los musulmanes, porque los orientales pelearán, pero en otra guerra posterior, cuando el anticristo, contra el anticristo, cuando el anticristo sale, estando en el templo de Dios en Israel, sale a combatirlos. A partir de aquí el mundo estará muy mal, y solo ese día se cumplirá la mayoría de sellos, o los 7 sellos, y todas, y algunas de las trompetas, o las 7 trompetas del Apocalipsis, porque eso no lo va a entender ahora, sino hasta el final. Tanto que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Daniel estuvo 3 semanas enfermo, espantado como Moisés, al igual que Jeremías. Y dice que todo rostro, todo hombre palidecerá y desfallecerá en esa tribulación. Y la Biblia dice que no esperemos ni busquemos ese día, como mucha gente está hablando todos los días de la Tercera Guerra Mundial y todo eso que lo están llamando. Todo el mundo, al no haber engranado a todos los profetas tal como yo lo hice, han hecho muchas conjeturas de lo que sucederá, y cuando uno va realizando el ejercicio se va dando cuenta de las cosas son totalmente diferentes a como se han interpretado, tal vez diciendo, creyendo las siguientes: que en 3 años y medio será un periodo de paz por el anticristo. Eso no lo creo. Y algunos otros casos que el rato de la iglesia va a ser a la mitad de 7 años o al final, y otros que es un falso arrebatamiento. Tampoco lo creo yo. También algunos dicen que la guerra de Gog será la mitad, entre muchas otras versiones, pero eso no es posible, es todo lo contrario, como se los demostraré con los resultados obtenidos, que ustedes mismos lo van a hacer y lo van a obtener, y voy a explicar en resumen.
La guerra de Gog, de Magog y todos los países alrededor de Israel va a ser al principio de los 7 años de la ira, de la última semana del profeta Daniel. Porque dice Dios que los destruirá más o menos en 12 horas y quemará sus armas por 7 años. En Ezequiel lo dice, y que será el inicio de la ira. ¿Qué paz va a haber con un mundo en caos? Mientras que a la mitad de los 7 años el anticristo invade Jerusalén, pero con las naciones, pero no con las naciones de alrededor, como fue al principio, sino con todas las naciones del mundo. Y vendrá la culminación de la ira, pero el mismo va a ser destruido por Jesús, Yeshua, al final de los 7 años. Y no al final de los 7 años, no en un solo día como la guerra de Gog. Ahí es la diferencia. Cuando ponga sus pies en el monte de Sión, por eso Jesucristo dice, huyan de Jerusalén, salgan de prisa, y él protegerá seguramente a Israel en el desierto, mientras termina la segunda parte de la ira con las copas de la plaga que serán enviadas a la tierra. Entonces el arrebatamiento va a ser el principio de la ira, que es lo mismo al principio de los 7 años. Primero los muertos en Cristo y después la iglesia que sea como la de Filadelfia. Posteriormente serán arrebatados de igual manera los cristianos o israelitas cristianizados y arrepentidos, conforme sean muertos asesinados en la gran tribulación, igual los 2 testigos. O sea, hay un arrebatamiento antes y uno posterior al inicio de la ira. Y la ira puede ser en un día literal, que es la guerra de Gog y Magog, y lógicamente es una ira continua hasta el final de los 7 años, si lo vemos, porque muchos de los sellos y las plagas, o sea, el problema económico, la hambruna y todo, va a ser constante durante esos 7 años, pero se inició el día de Gog y Magog, que fue una catástrofe de más de 2.000 millones de personas muertas y un mundo destruido, y el meteorito. Bueno, les voy a explicar más adelante. Para terminar este resumen o introducción, les voy a preguntar lo siguiente. El Apocalipsis narra en forma consecutiva cómo se van a los acontecimientos finales. Si es así, entonces, ¿por qué nadie dice que el tercer templo se va a comenzar a construir a partir del capítulo 11 del Apocalipsis, cuando ya han pasado los 7 sellos y las 7 trompetas? Les recuerdo que estos sellos y trompetas son 14 juicios de destrucción, hambruna, la caída de meteoritos, el inicio del problema económico mundial, muerte. Sin embargo, lo más importante es el arrebatamiento de la iglesia, justo antes, como veremos más adelante. Pero también dice que dicho templo se construirá para 7 años, porque a mitad de ese periodo el anticristo lo invadirá y se sentará en él, haciéndose pasar por Dios. Por último, pregunto, ¿qué falta para construir el templo si ya tienen todo listo? O sea, analicen nada más, vean lo cerca que estamos, y vamos a escribirlo paso a paso. Vamos a iniciar con Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, que le entienda, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrán desolados. Esta letra I de Daniel es lo que hace la diferencia entre los dos acontecimientos importantes. Uno, del Imperio Romano, que viene uno de los destructores, que es el anticristo, pero a la mitad de los 7 años, y el otro es
God que viene el inicio. Al menos que sea ambos el mismo y que God haya muerto y revivido, tal como dice un evento que predice el Apocalipsis, para comandar nuevamente la mitad de la semana a Roma. Y eso, ¿por qué podría ser el mismo personaje? Bueno, siempre porque los asirios o Turquía, de donde viene Gog, fue también otro pie del Imperio Romano. Aquí es Constantinopla, que también estuvo la capital del imperio. Sin embargo, creo que difícilmente sea el mismo personaje, porque Dios dice que será enterrado en Israel y lo pondrá el nombre de la sepultura de Gog al valle. Bueno, sigamos con Mateo 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 24:31. Y se enviará a los ángeles con gran voz y trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 24:40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 24:41. Mateo 24:41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Explico, estos últimos versículos, por simple lógica, Jesucristo está hablando de un arrebatamiento, ya que si fuera para el final de la tribulación, que los ángeles tomen a los escogidos, entonces no sería necesario, porque Jesús vendrá a reinar en la tierra con los que él haya guardado y con los israelitas que queden vivos y el resto del mundo. Y tampoco es para juicio, porque ese día solo estarán los que no son salvos. Por lo tanto, una de las señales que vamos a ver, y es la base del resto de los profetas, que casi muchos lo dicen, es cuando el sol y la luna se oscurezcan. Allí inicia el arrebatamiento en una décima de segundo, y justo antes de enviar la instrucción para God y los países que la acompañan al principio de los 7 años, porque es donde inicia la ira de Dios y promete guardarnos de la ira, pero poco a poco vamos a ir viendo eso. Bueno, ¿qué pasa si eso se oscurece? Entran menos rayos de luz, el planeta se enfría. Ahora en el 2018, como han visto ustedes, estos fríos en todo el mundo, inclusive en mi país Costa Rica, el verano ha sido muy frío. Los meses más calientes del año, enero, febrero, marzo, totalmente frío, pero hay heladas en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Y cuando ustedes apagan una cocina, ¿qué pasa? Que el calor se va disminuyendo y disminuyendo. ¿Será que ya estamos a punto de que el sol se esté apagando? Se va a apagar momentáneamente, eso dice la Biblia, se va a oscurecer, va a afectar el problema de las cosechas del mundo, va a haber hambruna, pero más adelante lo explico. Sigamos con Ezequiel. Este es muy importante, Ezequiel, para estos tiempos. 38:3. Y di, has dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Mesé y Tubal. 38:5 dice, Persia y Cus y Fug con ellos, Irán, Libia y Etiopía con ellos. 38:6 Gomer, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Turquía, bueno, Irak, Irán, todos esos países. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada a las naciones. Esta es otra señal. Va a venir
va a suceder después de que Israel fue 1948, 14 de mayo. Que fueron sacadas de muchas naciones y todavía están siendo sacadas y serán sacadas. 38 y 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. O sea, inicia la ira. Habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. La espada de cada cual será contra su hermano, contra él con pestilencia y sangre, impetuosa lluvia, piedras y granizo, fuego y azufre. 39:6. Y enviaré fuego sobre Magog. Es otra señal, las plagas que van a combatir, porque es tanto el armamento mundial que hay en el mundo, o sea, el armamento que tienen estos países, millones de misiles, millones de balas, miles y miles de cañones, helicópteros, aviones y soldados, que eso Israel ni junto con Estados Unidos ni Inglaterra van a poder, menos con el armamento nuclear que tienen esos países. Pero quien sí va a poder es Dios, con estas plagas que los va a hacer destruir. Dios en menos de 12 horas es el que se va a encargar de esos pueblos. Dice 39:8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es un juramento que él está haciendo. Este es el día el cual he hablado. Es el día de la ira. Y dijo que nos guardará. Ezequiel 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán las armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Ve, 7 años. Uso el tiempo de la semana 70, por eso es al inicio. Eso lógicamente al quemarlo es que le está sirviendo combustible, porque ya no va a haber petróleo, porque son países que han sido destruidos y son los países petroleros que por lo menos el 95% del petróleo del mundo lo manejarán. Y si juntamos a Venezuela con ellos, que también es un país petrolero y no quiere Israel, ni quiere Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, o sea, estamos justo en la semana 70, que es al inicio. 39:11. Y la casa de Israel estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Posiblemente 2.000 millones de militares musulmanes, 200 millones. Perdón. Y estos 7 meses es donde se está en el proceso de la construcción del templo, pero se inaugura hasta que estén enterrados todos. Eso es algo que Israel no puede dejar muertos y inaugurar el templo de la casa de Dios. Algo hay ahí en las tradiciones judías. 39:22. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, inician la construcción del templo, todo está prefabricado y construido, todos los artefactos ahí están en exhibición en el Instituto del Templo. 39:25. Por lo tanto, se ha dicho Jehová al Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia sobre la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. O sea, a partir de ese día regresan en el mundo las otras 10 tribus perdidas de Israel. Cuando habla de Jacob en la Biblia, o Efraín, o el mismo Israel, se está refiriendo a las 10 tribus perdidas. Eso lo vamos también a definir más adelante. 39:27. Cuando los saque entre los pueblos y los reúna a la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. 39:28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. 39:29. Ni esconderé
más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre toda la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esta es otra señal, porque Dios había escondido el rostro de las 10 tribus perdidas. El reino del norte, conocido como Israel, como Efraín, o las ovejas perdidas, como decía Jesucristo. No a Judá ni Benjamín, que son las que actualmente habitan en Israel. Y la señal es que aparecerán de nuevo dichas tribus esparcidas por muchas naciones. Y Dios tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder, Jesucristo tiene poder para hacer esto. Tal como lo dice, lo va a hacer. 37:16 Ezequiel, hijo de hombre, toma un palo y escribe sobre él, para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma otro palo y escribe sobre él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Aquí define las dos comunidades que se van a reunir nuevamente. Judá, que está Benjamín y Judá, uno, y Israel, Efraín o Israel, o sea, las otras 10 tribus. 37:21 y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales se fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. 37:22 y haré una sola nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos. Vean cómo van ganando todo. Aparecen las 10 tribus. 28:2 hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado, y en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. 28:3 dice eso. O sea, el anticristo es del Líbano, o de Irak, de Turquía, de Rusia, de Roma, Israel, o de todos. La pregunta que me hago. Pero aquí dice que morirá, y el Apocalipsis dice que será echado vivo al lago de fuego. Bueno, no importa donde sea pero será un destructor hijo del diablo. No importa que sea el anticristo, habrá muchos que estarán con el anticristo y serán anticristos. 28:6 Ezequiel, por lo tanto así dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. 28:8 al sepulcro te harán descender y morirás. 28:9 hablarás delante del que te mate, diciendo yo soy Dios. Hablarás delante del que te mate, diciendo yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, y en la mano tu matador. 28:11 vino a mí palabra de Jehová diciendo. 28:12 hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 28:13 en el Edén, en el huerto estuviste. O sea, habla Satanás. 28:14 tú querubín grande y protector, yo te puse en el monte de Dios. 28:17 se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. 28:18 con la multitud de las maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué
fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse de ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 28-21. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia Sidón. 28-23. Enviaré a ella pestilencia y sangre en las calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. 28-25. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de muchos pueblos, entre los cuales está esparcida, otra vez la señal de regreso de Israel a su nación. Vamos con Isaías. Voy a empezar con Isaías esta parte para que entiendan cuando Dios escondió el rostro a Israel, a las 10 tribus, ¿verdad? Que fueron las que se desaparecieron del mapa hasta el día de hoy. Ni ellos saben que son israelitas, pero vamos a ver. Isaías 8:4. Será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. 8:17, perdón. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En este 8:4 y 17 fue el momento que Asiria conquistó, aparte de Siria, también conquistó Israel, que fue 700 años antes de Cristo. Y Dios escondió el rostro de las 10 tribus, a las cuales también llama con el nombre de Jacob, Israel o Efraín, y Jesús llamaba como las ovejas perdidas. Mientras que las otras 2 tribus se llaman Judá, la de Benjamín y Judá. Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia. 13:2. Levantá bandera sobre un alto monte. Llamé a mis valientes para mi ira. Esta es otra señal de la ira, que en Isaías dice cómo se van a destruir todos sus pueblos. 13:8. Y se llenarán de temor y angustia, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. 13:9. He aquí el día de la ira viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Palabras sobran, ahí está explicado. Seguimos leyendo en Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. La misma señal de Mateo, que dice Jesucristo. 13:13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá en su lugar. El gran terremoto que viene a toda la tierra. 13:17. He aquí yo despierto contra ellos a los medos. Esta Babilonia no es Roma, ni Estados Unidos o el Vaticano. Al decir medos, es Irak o Asiria geográficamente. E igual es para la guerra de los musulmanes, es sinónimo de la guerra de Gog de Magog, que dice Ezequiel. 13:18. Con arco tirarán a los niños, y no tendrá misericordia del fruto de su vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Podemos ver los terroristas del Estado Islámico han sacrificado su vida a muchos niños y personas solo porque son cristianos. E Isaías vio que esto se iba a dar inclusive en la guerra de Gog. 13:19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, la que transformó Dios. 13:20. Nunca más será habitada. Esta es la guerra de un día, es el inicio de la ira, y destruirá con fuego y granizo, igual que estas 2 ciudades. Nunca ha pasado todavía. Babilonia existe,
en la actualidad, que es Irak y Turquía, parte de Turquía. Entonces, aquí se dice cómo se destruirá, igual que Sodoma y Gomorra, que fue con fuego y granizo, y está desierta Sodoma y Gomorra. Así va a pasar con Babilonia. 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 14:22. Porque yo levantaré contra ellos, dice Jehová los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y remanente, hijo y nieto, dice Jehová. 14:24. Jehová los ejércitos juró diciendo, juró, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. 14:25. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes los hollaré. Esto está hablando casi del anticristo, o sea, que viene de Turquía, de Babilonia, de esa zona, inclusive puede ser de Alemania, porque Alemania son asirios, porque comienza hablando de Satanás y después habla de un hombre. Entonces, al parecer es el hijo Luzbel. Por eso yo dije anteriormente que cuando dice que tenía herida, espada y vivió, es porque pueda que en la guerra de Gog muera y resucite en la guerra del Imperio Romano, o al menos que el espíritu inmundo sea el mismo. De lo contrario, sería que van a existir principalmente, entre muchos otros, dos destructores de la humanidad y de la tierra. Pero al fin y cuentas, eso es indispensable. Es más, ni me interesa saber su nombre y Dios me libre de él. Solo hay que ver lo que va a hacer en este momento. Pero estamos hablando casi de la misma guerra de Gog y Magog. O sea, de la misma estamos hablando. 14:29. No te alegres tú, Filistea, toda, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y te destruiré lo que de ti quedare. Profecía de Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar y Moab, puesta en silencio. Palestinos y jordanos. 17:1. Profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Si Isaías está hablando de alrededor de todos los países de Israel que van a atacar a Israel, casi todos los musulmanes. 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido, posiblemente los 200 millones de musulmanes. 17:14. Oigan este. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Isaías 14:17, estamos hablando del día de la ira. O sea, un día dura esta guerra, inicia en la noche y termina en la mañana. Repito, 17:14. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. 18:1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está sobre los ríos de Etiopía. O sea, profecía contra Etiopía, los mismos países que pronuncia Ezequiel. 19:1. Profecía sobre Egipto. Levantaré ejércitos contra egipcios, y cada uno peleará con su hermano. La misma profecía hoy. 19:1. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Esto es el río Nilo. Sucedió a medias en la época de José, pero nunca se secó antes de Isaías. Y sucederá en la época del fin de los tiempos. Y se matarán unos contra otros, la misma señal que vienen hablando los demás profetas. 21:2. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye.
Sube, oh Herán, Sitia, oh Siria, Irán e Irak. Imagínense, están hablando de lo mismo, de Babilonia, Siria. Sí, es decir, Media, Elam se refiere a Irán e Irak, Babilonia, la Siria, es lo mismo que viene hablando todos los profetas. Isaías 21:9, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia. Está hablando de la misma guerra de God de Magog. 21:13, profecía sobre Arabia. No dice mucho, pero sí va a estar involucrado. Profecía 23:1, profecía sobre Tiro, o sea, el Líbano. Aullanabeis de Tarsi, porque suya es. Y 23:17, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comercializar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo. 24:13, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Los 70 años es otra señal. El profeta Zacarías habla también de ese periodo, ya que si contamos desde 1948 los 70 años, quiere decir que utilizando el calendario bíblico se cumpliría en la Pascua del 2017, o sea que iniciaría los 70 años y terminaría en la Pascua del 2018, o Pesat. También Pascua le decimos nosotros, pero la palabra correcta es Pesat, lo cual se convierte en los días de muy alta probabilidad, pero para el inicio de la semana 70, o sea, un día Pascua son los días de alta probabilidad, y esta semana 70, prácticamente, si usted multiplica 70 años por 360 días de calendario bíblico, eso le da 25.559 días, y si se lo suma el 14 de mayo de 1948, quiere decir que el último día de la semana 70 de los años, de los 70 años, perdón, no la semana 70, el último día de los 70 años es el 6 de mayo del 2018. Por lo tanto, es esta Pascua del 2018 que estamos en ¿cómo se llama? A finales de marzo, se convierte en muy alta probabilidad para que se dé el día de la ira de Dios que inicie. No quiero decir que sea ese día, porque solo Dios sabe el día y la hora, pero nos están dejando muchas señales. Además les recuerdo que para la construcción del tercer templo se tiene que dar los 6 sellos y las 7 trompetas, y eso va a ser en un corto tiempo, que todo indica que es en esta guerra. Por lo tanto, y el Salmo también, el 90 dice que el periodo de una generación 70-80 años bíblicos. O sea, Jesucristo dijo que no iba a pasar a esa generación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se convierte en el día de más alta probabilidad de la semana 70, el fin del periodo de los gentiles. No termina, o sea, lo que termina el día es el periodo de los gentiles, no es la gracia. Más adelante lo explico. El arrebatamiento de la iglesia, la guerra de God, el regreso a las 10 tribus y todo lo que se ha venido presentando. O sea, a partir del año de la Pascua, posiblemente el 2018 en adelante, en cualquier momento, o a partir de ahora, estamos 5 de marzo del 2018, en adelante, en cualquier momento, se puede convertir en el día de la ira, puede venir el día de la ira. O sea, si lo vemos así, ya nos comimos 70 años de la generación, estamos muy probables, estamos muy cerquita. Satanás ha sido tan astuto que ha puesto personas a decir, tal día es el día del fin del mundo, tal día es la guerra, tal día es, para que cuando ahora como que yo estoy pues diciendo la parte bíblica, lo que está diciendo la Biblia, la gente no lo crea. Entonces dice, ese es otro
farsante, eso es otro, no se trata de eso, ustedes lo pueden leer en la Biblia, lo que estoy haciendo yo es engranando nada más lo que está diciendo, y el diablo lo hace, ¿por qué? Porque él sabe que en un día van a morir 2.000 millones de personas, y él quiere que esas 2.000 millones de personas, la mayoría vayan al infierno. Así es simple, él quiere que usted, yo y toda nuestra familia y los hijos y los padres y los abuelos se pierdan, porque como él sabe que va a ir al infierno, él está contra Dios, está con la tirria, con la ira de Satanás, la más grande de toda su ira en todos los tiempos, quiere destruirnos. Pero estén atentos, porque Jesucristo dice, velad para que no nos agarren desprevenidos, seamos las 5 vírgenes. Les está diciendo a la iglesia cristiana, como lo vamos a ver también más adelante. 26:19, oiga lo que dice Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es el rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. 26:20, o sea, justo el día de la ira está hablando. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, porque te pasa la indignación. 26:21, porque he aquí que Jehová sale en su lugar para castigar al morador de la tierra. Aquí está mostrando el arrebatamiento, es justo antes, cuando Go ataca a Israel, o en el mismo momento, antes que Dios los destruya, y esto es entre la noche y la mañana, porque dura menos de 12 horas, por eso se llama el día de la ira. Claro, esa ira va a continuar por los 7 años, porque por todas las catástrofes, pero el día puntual es ese, ¿verdad? Que la gente se va a, bueno, va a ser terrible, no hay palabras para explicarlo, ustedes lo pueden leer ahí, lo están leyendo. 30:29, vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra la Pascua, dice Isaías, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte Jehová, al fuerte de Israel. 30:30, y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descenso de su brazo con furor y rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra y granizo. Las mismas señales, vea, el día de la ira, posiblemente un día de Pascua. 30:31, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. O sea, está hablando de Asiria, de estos países, Turquía y todos los países mundiales musulmanes que se han reunido para hacer desaparecer Israel del mapa. Otra vez dice que Asiria, ubicación geográfica, Irak, Turquía, Irán, y los alemanes también son asirios, vuelvo a repetir, pero está indicando la misma ubicación geográfica. En síntesis, también puede ser Rusia aquí, porque parte de Rusia también es asirios. Para entender esto, se lo explico así. Posible el ataque un día de Pascua, y hay muy alta probabilidad, la del 2017 que ya pasó, que también tiene una significancia muy grande, porque el presidente de Francia se paró frente al día siguiente que empezó la semana 70, se paró diciendo que él iba a gobernar como el dios Zeus, inclusive haciendo con sus manos con la escuadra de compás masónica, pero eso lo vamos a ver. Pero posiblemente el día de Pascua, esta del 2018, está caliente, pero ojalá que no, ¿verdad? Pero va a suceder en cualquier momento. Pero un día de fiesta de Israel, que sea como Pascua o la Pascua o algo parecido, es cuando va a iniciar el día de la ira, que lo está diciendo Dios. Repito, y hará ver el descenso de su brazo con furor y rostro, llama fuego consumidor, con torbellino y tempestad, piedra y granizo, las mismas señales, porque Asiria hirió con vara y con voz de Jehová será quebrantada. Ejemplo, si se escucha ladrar un perro, ¿qué es? Un perro. Y si usted escucha a lo lejos una vaca, ¿qué es? Pues una vaca. Entonces, si se escucha el cántico de Pascua, eso indica que es el día de Pascua. Y no es de extrañar, porque los árabes han atacado a Judea
a traición en un día festivo. También puede ser cualquier otro día festivo, un día de reposo o algún acontecimiento especial, como ya lo dije. Pero en el 2018, o sea, el 5 de mayo del 2018 ya puede ser cualquier día, inclusive puede ser esta pesada antes de mayo, que es en marzo, y si no puede ser la otra. De acuerdo al calendario de la Biblia, no de Dios, la gente está calculando los 70 años de Israel con el calendario gregoriano, y eso lo inventó un hombre. Eso nada que ver. O sea, estamos los 70 años que profetizó Zacarías, y lo vamos a ver adelante. Y es por eso que podemos oler o analizar que estamos a punto de todo lo que suceda. Bueno, hasta aquí esta parte para seguir con Isaías 66:8. Pero ya les explico un segundo. Bueno, continuando con Isaías 66:8. Me encanta ver muchas cosas, porque Isaías trae muchas profecías, pero dice lo siguiente, 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. 14 de mayo de 1948 sucedió este milagro profetizado por Isaías muchos años antes, miles de años. 66:15. Porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. O sea, será un platillo voladores, ovnis o carros, no sé, celestiales, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Esto es en la guerra de Gog y Magog, pero también va a suceder cuando Jesucristo destruya al anticristo. Pero con las mismas guerras que comenzó, así va a terminar, con fuego, granizo. Joel, vamos a leer qué dice Joel. Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 2:31 Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso Jehová. Ve que estamos hablando otra vez de la misma señal de Gog, de Magog, de Mateo, de Jesucristo, cuando dice que el sol se convertirá en sangre, en tinieblas y la luna en sangre. Joel 3:1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Esta es la misma señal, que eso es para esta época, desde 1948 en adelante, después de 70 años, o sea, ya a partir de este mes de marzo, ya en cualquier momento. 3:2 dice Joel, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Sí, porque los mismos imperios, el asirio, el babilónico, el romano, el griego, todos han atacado a Israel, y el último, que ya no estaba ahí, pero llegaron, fueron los turcos otomanos. Y también que tengo yo contra vos, Sotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, pues bien pronto haré yo recaer
la paga sobre vuestra cabeza. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafá, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Es la diferencia de la otra guerra, que es con todas las naciones del mundo. Estas son las naciones de alrededor de Israel. 3.15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. 3.19. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto y desolado en injuria, hecha a los hijos de Judá. Ve otra vez las naciones de alrededor de Israel, la señal del sol y el regreso a Israel de todas las naciones que se había esparcido. Es un código y nos lo repite constantemente. Y otra señal de Jerusalén, o sea, Jerusalén tiene que ser parte de, cuando Jesucristo habla, cuando deje cero ya a Jerusalén. Pero son señales idénticas a todo. Es un día la ira. Oiga, Salmo 83. En el Salmo, en Joel también dice que es contra mí, contra Dios que se meten. O sea, contra Él. No, o sea, al atacar a Israel es contra Dios. O sea, el diablo quiere atacar a Dios destruyendo a su pueblo. Salmo 83. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Ya lo tienen listo todo. 83.4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sea más nación y no sea más memoria el nombre de Israel. 83.6. Las tiendas de los edomitas, o sea, son los palestinos y sur de Jordania. Y de los ismaelitas, Arabia Saudita, Moab, palestinos y Jordano central. Y los agarenos, Egipto, o sea, la esposa Agar, recuerda que tuvo a Ismael, Egipto. 83.7. Jebal, es el Líbano, Amón, palestinos y norte de Jordania. Y Amalet, es Persia, Irán, o sea, Persia, Irán e Irak. Los filisteos, palestinos, habitantes de Tiro. Otra vez, Hezbollah y toda esa parte de Gaza también, de Hamas. Líbano. 83.8. También el asirio. Otra vez, Irak, Babilonia, Turquía, Rusia, Ucrania, Alemania. Se han juntado con ellos. O sea, otra vez God y sus aliados. Estamos hablando de la guerra de los musulmanes prácticamente. Miqueas. Vamos a ver qué dice Miqueas. Perdón, esta guerra que ustedes vieron, que mucha gente dice que falta la guerra de Gog y Magog, el Salmo de Ezequiel. Y la guerra de el Salmo 83, dicen que es otra guerra. No, es la misma. Lo que pasa es que una profecía dice unos países y agrega que y muchas naciones. Y aquí viene siendo lo mismo, que es al cabo de los años, o sea, es una sola guerra, esa. La de los países alrededor de Israel. Miqueas dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria, 7.13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Alerta, será asolada. Esto es complementario a la guerra de God. ¿Y por qué lo leo aquí? No solo a Israel van a atacar, sino a todo el mundo. Y al mismo tiempo, y eso es posible por la tecnología, donde en segundos pueden disparar misiles, inclusive nucleares. Pero también todos estos países han gastado trillones de dólares en los últimos años, los últimos 60 años. Y también millones de misiles, balas, granadas, aviones, tanques, drones, rifles, pistolas, personas dispuestas a morir por destruir a Israel y a los cristianos. Mucha gente me critica a mí cuando hablo de los musulmanes, pero es que los musulmanes quieren destruir a los cristianos, no entienden. No es que yo los odie, es que no se arrepienten, ellos están
ya con el código en su mente destruir a los cristianos y a los israelitas. Si alguno se arrepiente, como Wally Chauvet, que es musulmán terrorista y se arrepintió y se hizo cristiano y ahora defiende a Israel, pues bienvenido, porque yo no quiero que nadie se pierda, pero eso no es cosa nuestra, es un juicio de Dios. Y esa alerta es preocupante. O sea, es en todo el mundo que va a haber destrucción. Amós, Siria, prenderé fuego a la casa de Hazael y consumiré los palacios de Benadak. En Amós, va hablando de Siria, y quebraré los cerrojos de Damasco. Gaza, palestinos, prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios. Amós 1.7, oiga. 1.8, destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Ha dicho Jehová el Señor. Amós 1.9, así ha dicho Jehová. 1.10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumará sus palacios. O sea, el Líbano. Vea Jordania, Arabia Saudita y Yemen. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom. En 1.11, en 1.12 dice, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Jordania y Palestina. 1.13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. 1.14, encenderé fuego en el muro de Rabat y consumiré de sus palacios con estruendo en el día de la batalla. En el día de la batalla, oigan, con tempestad y día tempestuoso. Palestinos y Jordania Central, está hablando de todos los países musulmanes. 2.2, prenderé fuego con Moab, consumiré los palacios Kirot y morirá Moab, y con tumultos estrepitosos y sonidos de trompeta. 2.3, y quitaré el juez en medio de él y mataré a todos sus príncipes, dice Jehová. Está repitiendo, vean, cada uno de los profetas está repitiendo la guerra de Gog de Magog. Esta que es el día de la ira, está repitiendo cómo va a empezar el día de la ira. 5.8, hay de los que desean ese día. ¿Para qué queréis este día? Dice Jehová, Jehová. Será de tinieblas y no de luz. Y mucha gente dice que estamos en la tercera guerra mundial, y Dios dice que dejemos de pedir esa guerra. Y otra vez, tinieblas y no de luz, lo mismo que dijo Jesucristo. 5.20, no será el día Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Solo piensen en la agricultura y el frío. ¿Será que se está apagando el sol ya? Que ya está el mundo frío, enfriándose. Si no hay luz, las plantas dejan de producir, las cosechas, los granos, el agua se seca. O sea, va a ser tremenda la hambruna. Nahum. Seguimos igual con Nahum, profecía sobre Nínive. Nínive era la capital de Asiria, que está exactamente en Irak. Asiria, cuando conquistaron las 10 tribus de Israel, esa era la capital. Jehová es tardo para ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. O sea, todos saben, pero la gente quiere justificarse, que no. Debe ser por ir contra Dios mismo. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes con el polvo de sus pies. Muchas veces no tendrá inocente por culpable. Hay veces gente que defiende más al sacerdote, al pastor, qué sé yo, al rabino, que la palabra de Dios. O sea, no quiere, no. Él dice que lo que dice el rabino, el pastor, el sacerdote, pero no lo tendrá por inocente Dios. 1.6,
Es que somos tercos nosotros y aún así fallamos muchas veces. Sí. Si alguien es tonto en esta vida es el hombre. ¿Quién permanecerá delante de tu ira? 1.6 en la 1. Está hablando de la ira, ve. Mas con inundación tempestuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Era la consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, del anochecer al amanecer los destruye. 2.1. Su Dios destructor contra ti. Oiga el 2.4. Los carros se precipitarán en las plazas, con estruendos rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encenderías y correrán como relámpagos. Como es del atardecer al amanecer, se estamos hablando de la noche, son carros de combate, tanques de guerra, descripción muy textual de nuestros tiempos. Dios lo estaba revelando, Nahum estaba viendo esta época, el día de la ira, en la guerra de Gog y Magog. 2.13. Heme aquí contra ti, dice Jehová a los ejércitos, encenderé y resubiré y reduciré al humo los carros, y espada devorará sus vioncillos, y cortaré la tierra del robo, y nunca más se oirá la voz de los mensajeros. Increíble, vea, 2500 o 400, 600 años, no sé cuándo estuvo Nahum. Antes habla de carros que se mueven, que ruedan, o sea, ruedas, y que andan con las luces encendidas, como relámpagos, corren como relámpagos, o sea, corren a 120 kilómetros por hora, o sea, increíble textualmente, hace 2000 años, 2600 años, que si acaso se conocían caballo, con carreta y un camello, pero que dijeran 2600 años, es como decir el premio mayor con la lotería y toda serie de una lotería nacional, pero dicha hace 2600 años. El día de la ira, me está viendo aquí Nahum. 3.3. Jinete iniesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán. Millones, 200 millones, 2000 millones de muertos en un solo día. 200 millones en Jerusalén para enterrarlos ahí en el Valle de Israel, en el Valle de Amón-Gog. Lo mismo dice el Apocalipsis y otros profetas de la multitud de muertos. Durarán enterrándolos por 7 meses, de acuerdo dicho por Ezequiel. Esta es la razón importante porque este es el templo de Jerusalén. Se construirá, bueno, comenzará a construirse el primer día, pero se inaugurará hasta que entierren los cadáveres. Y por eso cronológicamente Jesucristo lo puso en el capítulo 11. ¿Recuerdan lo que dije al principio del Apocalipsis? Después de que han pasado los 7 sellos y las 7 trompetas con tanta destrucción, y es porque el pueblo judío no lo hará hasta que limpien su tierra, en otras palabras, hasta purificarla. Sin eso podrán volver a los rituales del templo hasta que entierren a God y todo su ejército, y se llamará el Valle de Amón-Gog. 37, 3.7. Joel. Todos los que vinieren, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: mi vive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? 3.1. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límites. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Y sabe la señal de Gog de Magog, del día de la ira, sinónimo del norte, Asiria, Babilonia. Los mismos participantes que dice Ezequiel, Isaías, Joel, el Salmo 83, todos. Jesucristo y los apóstoles. Sofonías. ¿Qué dice Sofonías? Destruiré por completo todas las cosas de la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar,
y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. 1:15. Día de ira aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Espantoso va a ser. 1:18. Ni su oro ni su plata podrá librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego su celo, pero ciertamente destrucción apresurada hará a todos los habitantes de la tierra. En un día, en una hora, en la guerra de Gog, siempre cuando escuchaba el Apocalipsis, el día, preparado para el día, la hora, yo estaba diciendo que ya tenía un día, una hora, o sea, en menos de una hora por los ejércitos. 2:2. Antes que tenga efecto el decreto, el día de que se pase como un tamo, antes que venga sobre nosotros el día furor de Jehová, antes del día de la ira de Jehová, venga sobre nosotros. Oiga lo que dice, esto es lo más importante. Busca a todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Busca justicia. Busca mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto indica el rapto, que es antes de que se destruya Gog. Ese quizás es tremendo, tal vez algo como haber cambiado el mandamiento del sábado, conmemorar santos o estatuas, ya que Satanás iba a cambiar los tiempos y las leyes. Recuerdan Daniel 7:25, y eso es lo que ha hecho. Por eso es que ven a muchos cristianos salidos de la gran tribulación, porque tienen algo que enmendar. No se salvaron antes de la ira, entonces van a salir muchos durante la tribulación, pero va a ser muy duro. Incluso Nehemías dice lo siguiente a los israelitas: entonces reprendí a los jefes de Judá diciéndoles: ¿qué maldad estás cometiendo al profanar así el sábado? Esto es precisamente lo que hicieron vuestros antepasados, y por eso nuestro Dios trajo tantas desgracias sobre nosotros y nuestra ciudad. ¿Acaso queréis irritar más aún a Dios contra Israel profanando el sábado? Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada, saquearánla Asdod en pleno día, y Acrón será desarraigada. O sea, los palestinos. Sofonías 2:4. 2:9, veamos. Por lo tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. 2:12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. La parte de todos esos musulmanes que reinan esos países. 2:13. Sofonías: y extenderá mi mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertiré a Nínive en desolación y en sequedad como el desierto. ¿Ves? Un código, es el mismo, son piezas de rompecabezas que se van armando y van formando la misma cosa, la misma oración. Pero volvamos a Mateo. Bueno, principalmente por esto. Debido a ese, quizás voy a explicar lo siguiente. La señal que dejó Jesucristo en su resurrección iba a ser en 72 horas literales. La única señal, bueno, vamos a leerlo. Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, Jesucristo,
La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el que sabe matemáticas son 72 horas, cada día de 12 horas, cada noche 12 horas. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Casi todos los pastores, sacerdotes y mucha gente les gusta calcular las 70 semanas de Daniel cuando él las pedía. Que decir que es tal día, tal fecha, que hasta la muerte de Jesucristo se cumplieron 69, eso es fácil. Pero se justifican contando mal e interpretando a su criterio los 3 días y las 3 noches. Y es la única señal literal que dejó Jesús. La única señal. Es una ecuación matemática. Entonces, ¿por qué muchos aceptan que Él murió un viernes y resucitó un domingo si eso no es posible? ¿Quién mente? ¿Jesucristo? ¿O los sacerdotes y pastores y todos los que dicen que Él murió un viernes? ¿O Constantino que cambió la doctrina? El emperador Constantino, un hombre. Jamás Jesús va a mentir, porque matemáticamente no hay 3 días de viernes a domingo. Esto es algo muy importante, porque no hay un solo versículo en la Biblia que se cambiara el mandamiento de guardar el sábado o séptimo día. Y de hecho en el milenio se guardará el sábado, y además el día del Señor es el sábado, y es el día que resucitó y vino a darnos descanso y salvación. Por lo tanto lo explico enseguida. Pero antes de explicar cómo conocí que eran 3 días, para que no existan malas interpretaciones, el mismo Jesús dice en Juan 11:9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Entonces, por consiguiente, la otra mitad, que la noche, también tiene 12 horas, más 12 igual 24. Igual como lo establece el Génesis. Recalco, es la única señal que nos dejó Jesucristo, Yeshua. Aquí es donde hay verdadera sabiduría, hasta un niño cuenta, para corregir un pecado que Satanás impuso a través de un hombre llamado el emperador Constantino, cambiando el mandamiento del séptimo día por el primer día, o cualquiera que a más de un pastor o sacerdote se le ocurra. Y ahora, solo porque Dios lo bendijo, lo ungió, lo apuntó con su dedo en piedra para toda la eternidad. Entonces el diablo se vengó haciendo cambiar a la humanidad ese día. Y eso no es todo, o sea, castigó a Israel como lo vimos anteriormente, cuando Sofonías dijo quizás, castigó fuertemente a Israel por abandonar su día de reposo, porque es un día bendito para toda la eternidad. Hace unos 3 años conseguí un libro de segunda, un libro ya usado, llamado La llave maestra de la profecía, de Herbert W. Armstrong, el cual explica cómo él descubrió que la resurrección fue el sábado, después de haber guardado él por muchos años el domingo, creyendo que ese día era, y que había leído muchas veces ese verso, creyendo que ese día era. De hecho, fue la esposa de él que le demostró que estaba equivocado, le demostró esa operación. Yo había leído muchas veces ese versículo de Mateo 12:39, y a pesar de que me gusta la matemática, nunca se me había ocurrido que Jesucristo había dejado una ecuación matemática infalible, hasta que lo vi en dicho libro, y por supuesto en la Biblia, para cotejarlo. Tal como le expliqué, la gente lleva más de 1700 años sumando mal.
Y es que la astucia satanás hizo que el emperador Constantino cambiara el día sábado por domingo. Pero eso lo hacen los católicos. Sin embargo, los cristianos siguieron esa costumbre. Como las religiones evangélicas siguieron esa costumbre. Creo que por su posición que nuestro Señor había resucitado el primer día de la semana. Pero con esta señal es imposible. ¿Quién miente? ¿Usted, pastor? ¿Usted, sacerdote? ¿O Jesucristo? Veamos a ver. Sabemos por la Biblia que Jesús murió a las 3 de la tarde. Hora nona o 9. Eso está claro. También, entonces, el día tiene que haber resucitado 72 horas después, de igual manera, a las 3 de la tarde. Un minuto más era cuarto día. Y si las mujeres lo vieron el domingo en la madrugada, entonces quiere decir que él había resucitado el sábado, el día anterior, a las 3 de la tarde. Por operación matemática, por ecuación matemática. Y por lo consiguiente, había que volverse 3 días para saber realmente el día que murió, resultando miércoles a las 3 de la tarde. Y cuyo día era el Pesaj o la Pascua, que al terminar a las 6 de la tarde, hora 12 del día, comenzaba el día de pan sin levadura, que era un Shabbat anual de gran solemnidad. Se le llamaba igual el Shabbat semanal, o sea, el día de fiesta, que por lo consiguiente cayó jueves. Bueno, antes tenía números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shabbat se supone que es sábado con el nombre que lo usamos ahora, pero digamos el séptimo día para no confundir. Entonces quiere decir que esa semana hubieron 2 Shabbat de gran solemnidad, y el Shabbat semanal, que era el sábado, que por consiguiente de gran solemnidad cayó el jueves. Por eso ellos tienen que enterrar el cuerpo antes de las 6 de la tarde. Entonces, cabe indicar que la ley matemática, una operación se puede hacer de adelante hacia atrás y viceversa, dando el mismo resultado. Un dato importante es que las mujeres, después de haber pasado el Shabbat o el sábado de gran solemnidad, bueno, no es sábado, es Shabbat. Sábado es solo el sábado o el séptimo día. El Shabbat de gran solemnidad, jueves. El día viernes, ellas compraron las esencias y las prepararon para ungir el cuerpo del Señor. No se puede comprar en los 2 Shabbat o feriados porque el comercio cerraba. Por lo tanto, solo el viernes tenían chance de comprar. Pero como venía el otro Shabbat semanal, el día 7, el séptimo día, tuvieron que esperar para que pasara el mismo, para ir el primer día de la semana, lo que hoy conocemos como domingo, a untar las especies al Señor. Y ellas llegaron, cuando ellas llegaron la tumba ya estaba vacía. Eso no significa que estaba resucitando en ese momento. Solo hay un versículo sacado del contexto que el apóstol Pablo, que explicó más adelante, porque él y los demás apóstoles de Jesucristo enseñaron y cumplieron los mandamientos y guardaron el sábado, y ellos lo hicieron. Y ese versículo es con lo que se apoyan muchos, y van a ver que están totalmente equivocados. Pero se los voy a explicar ahorita enseguida. Lo que Jesús y Pablo atacaron era que lo habían agregado los fariseos a los mandamientos de Dios, principalmente al sábado. Pero no se abolió ese día, solo se corrigió como era. Es más, Jesús nos enseñó cómo tenemos que aplicar los mandamientos todos, en general. Por ejemplo, si antes adulterar era pecado cuando lo hacíamos físicamente, Él nos dijo que si codiciábamos una persona casada, también era adulterio, con solo nuestros pensamientos. O sea, no solo no anuló los mandamientos, sino que más bien los puso más difícil, pero correcta y justamente como debía ser.
He sido auditor por 30 años y cuando he descubierto algún error, la gente no quiere cambiarlo. Porque dice que siempre se ha hecho así, aunque esté malo. Por lo tanto, espero que ustedes, si tienen la sabiduría para corregir ese grave error, no cuesta nada. Solo es una suma de 3 días. Y repito, la única señal que Jesús dejó, como él dice, y a lo mejor, si no quieren cambiar dicho error, les puede costar la gran tribulación, porque están rompiendo un mandamiento, están cambiando un mandamiento de Dios. En cuanto a los 10 mandamientos, cuando el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6:9 lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No solo está diciendo, en otras palabras, indirectamente, los mandamientos. No solo nos está diciendo, en otras palabras, indirectamente los mandamientos, sino que más bien no lo amplía o explica mucho más detallado lo que es el pecado. Primero Juan: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. 2:2: y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es la gracia. Pero significa tratar de no pecar, o sea, deshacer todo pecado, tratar de corregirse. Y en esto sabéis que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí lo dice Juan. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por lo tanto sabemos que está en él. Y el sábado, el 4º mandamiento, ese sí podemos cambiarlo. Jamás. Eso es parte de los mandamientos. Son tan sencillos. Además, si gobernáramos solo con los mandamientos, que se resumen en 2, en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no necesitaríamos ni abogados en este mundo, porque nadie pecaría. Pero están implícitos, así como se amplían cuando se dice que el borracho, el afeminado, el drogadicto, el ladrón, el estafador, se ampliaron pecados diciendo cuáles son pecados. Así también se resumen en amor a Dios y al prójimo. Pero el sábado está implícito en los mandamientos. El 7º día, el día que hay que darle gracias a Dios. ¿Significa eso que nadie debe trabajar? No, Jesucristo nos dijo cómo hacerlo. El que es médico y ayuda a la gente tiene que trabajar, porque está ayudando a la gente. Y que se va a predicar tiene que trabajar. O sea, está predicando, no es pecado. Dice Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 19:7: mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:7 lo dice Jesucristo. En síntesis, todas las denominaciones o todos los cristianos debemos de cumplir los 10 mandamientos, incluidos los sábados, y la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos dijo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, para que no quedara dudas. Y por supuesto que la gracia es el regalo de Dios, es el abogado que tenemos para que nos salve por medio de su sangre preciosa de Jesús nuestro Mesías, para perdonarnos nuestros pecados. Por lo tanto, después del arrepentimiento hay que ser santos, hay que tratar por toda costa de no pecar.
Muchos pastores cuando escuchan a una persona orando una imagen, allí sacan los 10 mandamientos. Cuando un católico está hincándose a una imagen, que el pecado también no solo es hincarse en una imagen, sino también hacer imágenes, construirlas. Hay mucha gente exagerada y dice que una foto es una imagen, entonces usted está pecando. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de adorar un santo, una imagen, para que lo sane, no, de que sana a Jesucristo, Dios. No tiene que irse al extremo para justificarse. Como dije yo anteriormente, como dice Dios anteriormente, no tomará a nadie por inocente. Para decir que es un pecado, pero cuando alguien le saca los sábados, o sea, muchos pastores escuchan a una persona hablando de imagen, sacan los 10 mandamientos, los mandamientos. Pero cuando alguien le saca los sábados, esconde la ley, se dice que estamos en la gracia, que ese día es para los judíos. Pero Dios dice que el sábado es de Él, no es para los judíos, para toda la eternidad. Jesús lo reafirmó diciendo que Él era el Señor del sábado. O sea que los judíos tienen que cumplirlo, sí, nosotros también. Los adventistas, por supuesto, los bautistas, todos los que sean cristianos deben de bendecir el sábado y respetarlo y se reúnen como el día de la sinagoga, igual que los judíos. Es el sábado, el séptimo día. ¿Pueden hablar de ellos todos los días? Perfecto. ¿Pueden evangelizar todos los días? Claro. ¿Pueden desde el amanecer hasta el anochecer estar orando y pidiéndole a Dios y explicándole a la gente? Sabio. Eso no estamos diciendo que no. Eso no significa que no. Pero que hay que bendecir el sábado, y esa es la reunión general el sábado como oficial de establecido por Dios. Eso es lo que quiere decir. No como decían los escribas tampoco, sino como dice Jesucristo. Pero vamos a ver, aquí les voy a explicar el texto sacado del contexto para explicar un pretexto y hacer un pecado a toda la humanidad. Generalmente muchas iglesias, el 99.9, usan el versículo Hechos 20 para decir que Pablo cambió el día de reposo de sábado al séptimo día o domingo o primer día de la semana. Primero, si fuera así que Pablo cambió el día de reposo, Pablo sería un pecador porque iría contra Dios, contra Jesucristo. Y a Pablo no hay que hacerle caso sino a Jesucristo. Pero como Pablo hablaba la palabra de Dios, buscaba a Dios y hablaba de Dios y era un apóstol de Dios, pues él decía que escudriñen para que lo verifiquen. Él un apóstol escogido por Dios que seguro tuvo la misericordia con él después de que persiguió a su pueblo, inclusive mató a Esteban y pudo arrepentirse y aún así lo nombró apóstol de Jesucristo. No cambió el día de reposo. Hechos 20, vamos a ver qué dice. 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba para salir al día siguiente y alargó su discurso hasta medianoche. Pareciera que cambió el sábado, dicen. Acabo de descubrir lo que significa Hechos 20. Cuando el apóstol Pablo se reunió para partir el pan el primer día de la semana, el domingo, digamos, resulta que eso no significa que se había cambiado el día de reposo, jamás. Porque no era para eso que se reunieron, para el día de reposo. Se reunieron para partir el pan. Eso fue un mandato de Dios, que los israelitas debían de partir el pan sin levadura, a partir del día de la Pascua, del día 14, pone fecha, y por 7 días consecutivos. O sea, ese domingo, ese primer día, digamos, era para partir el pan, como estaba establecido, desde el 14 del día mes, del primer mes hasta el día 21, por 7 días. No era que se estaba celebrando el Shabbat o el día de reposo. Entonces, este versículo lo están tomando como pretexto de que Pablo se reunía los domingos para hacerle la segunda al diablo
de cambiar los tiempos y las leyes, tal como lo había dicho. Y vamos a leerlo en Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 12:16. El primer día habrá una santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 12:18. En el primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese laudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Pablo y Jesucristo y los demás apóstoles siempre guardaron el día de reposo, el día sábado, empezando a las 6 de la tarde el viernes a las 6 de la tarde del sábado. Ese día iban a las sinagogas, o su equivalencia a la reunión semanal de las iglesias. Y desde el Génesis Dios bendijo ese día para toda la eternidad. Y el Apocalipsis menciona que de igual manera seguirá vigente el reinado del milenio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero nuevamente les recuerdo o resumo que el sábado es uno de los mandamientos, el cuarto. Jesús dijo que ningún punto ni una coma pasará de la ley. Y el apóstol Santiago dice que falla un solo mandamiento, falla a todos. Y a la profecía, y la profecía del 7:25 dice que Satanás iba a cambiar los tiempos y las leyes, tal como sucedió cuando Julio César cambió el calendario de Dios, agarrando un calendario egipcio. Después el emperador Constantino cambió el día del Señor, y así hicieron otras iglesias. Por último, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 14:12, Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. En síntesis, puede ser que haya buenos pastores, buenos sacerdotes, gente de mucha fe, hace sus buenas obras, pero están violando uno de los mandamientos, haciendo que sus feligreses fallen en ese mandamiento. Por lo tanto, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Tengan en cuenta esto, que no es una mentira. Guardar el sábado es tan importante como cualquiera de los otros mandamientos. Y la gracia de Dios perdonando nuestros pecados, aún habiendo conocido la verdad y todo eso. Porque Pedro le pasó, conoció a Jesucristo y aún así lo despreció en ese momento por miedo, pero Dios lo perdonó porque se arrepintió. Esa es la gracia. Ojalá que podamos estar en gracia antes de nuestra muerte, antes de cerrar nuestros ojos, para que Dios nos salve. Y ojalá que podamos guardar los mandamientos hasta el fin.